Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu amor y pues, ahorita por lo que platicamos, realmente eres enorme y pues eres todos estos atributos y eres eh, algo que es muy difícil de alcanzar, pero que tú amas que te busquemos. Te pedimos, Padre, que tú guíes esta enseñanza esta tarde, que abras nuestros corazones y nos lleves a estar dispuestos, ya que nuestro corazón se reblandezca y podamos estar dispuestos a entregarte nuestra vida, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor. Te pedimos que quien todavía se vaya a conectar lo pueda hacer y pues gracias, Dios. Y a Miguel y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, la vez pasada precisamente estábamos el último atributo que vimos es que el amor es un atributo que puede ser imitado. Y recuerden que nosotros pues tenemos en 1 Corintios capítulo 13 unos puntos importantes que yo creo que todos los creyentes tenemos que vivir, ¿sí? Así como el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En esta fracción de este capítulo 13 de Corintios, nosotros podemos ver en mayor extensión lo que es este atributo y que obviamente nosotros podemos imitarlo, pero recordemos que solo vamos a poder imitarlo en la medida que nosotros experimentemos el amor de Dios. Ese es un punto muy importante para nosotros. Recuerden que cuando una persona se convierte a Cristo, además del arrepentimiento y la fe que son necesarios para la salvación, al entrar el Espíritu Santo, empieza a experimentar desde el momento el amor de Dios. O sea, Dios ya lo salvó, Dios ya lo rescató del infierno eterno, Dios le da la posibilidad de liberarse de la esclavitud del pecado, Dios le da obras para que ande en ellas, etc. Dios nos da muchas cosas. Pero el funcionamiento correcto en la vida de un creyente para poder él imitar fracción de este atributo es que él tiene que sentirse amado por Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta al amor de Dios es lo que va a producir en nosotros todos los frutos del amor. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, en una relación humana de una pareja, uno de los dos no tiene confianza en el otro? El que sí ama, aunque pretenda expresar la grandeza de su amor, el que tiene desconfianza nunca lo va a creer y por tanto tampoco va a haber reciprocidad. Fíjense qué punto tan interesante. Para que el amor se pueda dar, primero se tiene que experimentar. Y Dios ya puso su amor, ya demostró, mejor dicho, su amor en nosotros a través de la persona de Jesucristo. O sea, Dios puso su parte. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que fuéramos rescatados de una vida eterna separados de Él en el lago de fuego. El hecho de que Él haya dado lo que más amaba y por quien hizo todo el universo, habla de la más grande expresión del amor de Dios. Ahora, ¿qué tanto lo comprendes? ¿Qué tanto lo experimentas? Las acciones de nuestra vida siempre van a reflejar lo que nosotros realmente somos. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿por qué desobedecemos en algo que Dios nos muestra, nos dice?
es porque no confiamos en el amor de Dios. ¿Por qué tenemos ídolos? ¿Por qué un creyente puede tener ídolos en su vida? Porque todavía cree que hay cosas que son más grandes que Dios y que su amor. Entonces, nosotros tenemos que meditar mucho en esto, porque en este atributo del amor de Dios, que yo creo que es uno de los más importantes, todo el mundo habla de amor. Hoy, por ejemplo, me escribía una persona, precisamente me mandó un video del amor. La verdad es que todos tenemos amor, todos tenemos que dar. No sé si esta persona ya se convirtió, pero yo le dije, en realidad, el amor del ser humano es un amor condicional, es egoísta y solo busca lo suyo. El amor de Dios es un... Apaguen sus micrófonos, por favor. El amor de Dios es un amor incondicional y busca el bien de los demás. Por ahí hay un micrófono encendido. Pongan atención, a ver quién lo tiene encendido. Porque eso sí desconcentra un poquito. ¿Quién será? Para irnos por noche. A las 8 termina. Micrófono encendido. Apáguenlo. Ya. Bueno, entonces, volviendo al punto de este amor. O sea, yo le decía a esta persona que en realidad el amor de Dios es algo que se va a experimentar a partir del momento de creerle a Dios, o sea, arrepentirse y convertirse, y desde el momento que Dios nos da su Espíritu Santo. Y entonces Dios empieza a producir. Ahora, nosotros, como creyentes, como iglesia, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, si somos realmente creyentes, recuerden. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. Entonces, si tú ya tienes el Espíritu Santo, tú ya estás experimentando parte de ese amor. El Espíritu Santo te convence, te redarguye, te hace ver, te ayuda a orar. No sabes cómo pedir, traduce tu petición de acuerdo a la voluntad de Dios para que sea respondida, etc. Pero lo más importante es que Él puede hacerte entender la grandeza de su amor. Porque mientras más creas en la grandeza de su amor, más prácticamente vas a estar en la posibilidad de que ese atributo lo apropies o lo imites en tu vida. Por eso, para los que no estaban en un principio, referí esta parte del capítulo 13 de Corintios, que dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Creo que me salté 2 o 3, pero bueno. El caso es que ese punto, por ejemplo, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Cuántos nosotros en nuestras relaciones interpersonales erramos por falta de confianza en la otra persona? No nos abrimos por falta de confianza. ¿Ven ustedes? Por eso es importante que una iglesia, y empieza, vamos siempre de lo particular a lo general, que un creyente apropie este amor. Y este amor lo va a transmitir a la iglesia y la iglesia va a manifestar el amor. Recuerden que el sello de los discípulos es el amor no fingido entre ellos. Pero nunca vamos a poder confiar en Dios si no apropiamos plenamente su amor. Por tanto, tenemos que trabajar mucho en meditar en el amor de Dios. Y mientras más meditemos, va a ser como si se nos abriese un túnel, un túnel hacia la luz, por ejemplo, ¿sí? Hacia el horizonte, donde cada día esa luz va a brillar más. El domingo les mencionaba yo el versículo de Proverbios 4:18, que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Y todo esto tiene que ver en la medida que Dios forma a Cristo en nosotros, y todo eso tiene que ver en la medida que en estos atributos imitables nosotros podemos apropiar ese amor. Entonces, al apropiar ese amor, pasa algo muy importante. Vas desarrollando la capacidad de negarte a ti mismo. Volvemos a Juan 3:16. Dios amó y dio lo que más quería. Digo, parafraseándolo un poco, ¿no? Y dio lo que más quería, que sea su hijo. Por tanto, en la medida que tú apropies el amor, tu capacidad de dar y de darte va a crecer. Mientras más inseguro te vuelvas, más vas a tratar de retener en tus fuerzas lo que pienses que la gente te debe a ti. Y se va a tornar en un amor, un falso amor, o un amor egoísta, un amor egocéntrico. Hazme feliz, compláceme para que yo no esté incómodo, inquieto. Voy a la iglesia y que me digan palabras dulces a mis oídos y yo voy a estar contento. Una vez me decía una persona que acabo de tener un desayuno con él hace poco, pero me decía, y eso me lo dijo en un desayuno que tuvimos a la salida del Hotel del Bosque. Esos todavía podemos ir ahí. Dijo, es que tú siempre en los estudios dices cosas y uno sale abatido. ¿Por qué no hablas más del amor de Dios? Y lo que yo le respondí es decir, mira, por supuesto que un estudio es para que nosotros nos alentemos para vivir más para día si apropiamos este amor. Pero primero tenemos que quitar el tropiezo de nuestras vidas, tenemos que cederle nuestra vida a Dios, tenemos que manifestarle nuestra confianza. Entonces tú lo ves así porque todavía no le entregas tu vida a Cristo. ¿Quién puede entregar el gobierno de su vida a alguien si no le tiene confianza? Un ejemplo, tú tienes tu auto, lo cuidas, lo manejas tú. Y un día alguien te dice, oye, préstamelo. Tú no se lo prestarías si no le tienes confianza. O aunque vaya contigo, ahora déjame llevármelo a ti. Vas en carretera, hazte cuenta. Ya te veo cansado, déjame llevármelo. No, yo me lo llevo hasta el lugar porque no confías en la persona. O sea, no le sueltas la dirección. No le sueltas a alguien algo en lo que no confías. Oye, préstame tantito tu celular, pero no vayas a hacer una llamada internacional, ¿no? O préstame tu cámara, pero me la cuidas, no la vais a maltratar. O sea, ¿te das cuenta? Es el amor humano, condicional. Pero el amor de Dios está basado en una plena... Recibir el amor de Dios está basado en una plena confianza. Entonces, en la medida que confiemos, vamos a cambiar de demandar a dar. Y entonces ahí podemos imitar este fruto. Entonces podemos sufrir, podemos no envanecernos, podemos no tener envidia, podemos no hacer nada indebido, podemos hacer el bien de los demás. Recuerden cómo empieza este capítulo 13 de Corintios, que por cierto, lo vamos a estudiar en función de los dones. Pero, ¿cómo empieza? Si hablas en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, no nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí es después de lo que empieza lo que les dije, ¿no? Entonces ahí está. ¿Se dan cuenta? Si no hay amor, nada te vale. Ni siquiera las obras que tú puedas estar haciendo o que crees que estás haciendo para Cristo. Porque al no creer en el amor de Dios, entonces lo que estás buscando no es hacer la obra de Dios, sino tu propia conveniencia. O sea, imagínense una relación donde las personas solo busquen su propia conveniencia. Todo puede ser menos una relación. Recuerdo que una vez una persona me dijo, es que yo no sé por qué fulanito me pidió que yo apadrinara a su hijo. Si ni siquiera nos conocemos mucho acá, apenas nos acabamos de conocer.
Y claro, esta persona tenía muchos negocios, era una persona bastante acaudalada. Y bueno, al final eso comentó este señor. Y al poco tiempo, ya después sí apadrinó al hijo y todo eso. Esta persona que lo apadrinó le empezó a pedir favores. Oye, tengo que tienes muchos carros, pásame uno, ¿no? Ahí te lo pago como pueda. Oye, veo que haces este negocio, dame chance que yo te represente. Y entonces, ¿creen ustedes que esa amistad duró? Claro que no, porque la otra persona vio su conveniencia. Y de alguna manera todos nosotros somos así. Si no hemos apropiado el amor de Dios plenamente, en nuestras relaciones buscamos conveniencia. Entonces, ¿cómo puede dar fruto una relación? Ahora, esas son en las relaciones humanas interpersonales, en el servicio a Cristo. ¿Cómo puede una iglesia crecer y subsistir si no todos ponen su confianza en Cristo? ¿Cómo puedes tú creer en un representante de Dios si no estás seguro que es representante de Dios? ¿Ven ustedes por qué es tan importante saber que las cosas provienen de Dios? Dios forma sus iglesias. Dios escoge a quien va a salvar y a quien no va a salvar, ya lo sabemos. Dios une a los creyentes con el objetivo de que crezcan en amor. Por eso dice que la característica de sus discípulos va a ser el amor no fingido. O como dice 1 Juan 1, 3, creo, 2. Nosotros sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven ustedes? El amor tiene implícita también la obediencia, si se dan cuenta. Una persona que no obedece la palabra, que vive para sí mismo, que busca erradamente a Dios. O sea, muchos vienen, por ejemplo, yo voy a venir a la iglesia para que Dios me bendiga. Voy a venir a la iglesia para que Dios me haga prosperar en mis negocios. Voy a venir a la iglesia para que Dios me sane la enfermedad. O sea, todas estas cosas pueden ser lícitas. Pero ¿quién puede decir? Yo voy a la iglesia para que Dios me hable a mí, para que vea lo que hay dentro de mi corazón, me haga entender mi pecado y me libere de él. Voy a la iglesia para que Dios ponga en evidencia todo lo que me impide entregarme realmente a Dios. Generalmente no pensamos de esta manera. Generalmente pensamos de otra manera. Obviamente, en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que el evangelio del progreso ha prosperado tanto? O los falsos maestros. ¿Saben por qué? Porque le dicen a las personas lo que quieren oír. Y si nosotros estudiamos un poquito la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que todos los falsos profetas hablaban lo que era agradable al oído. Por eso cuando un rey le dice a otro, un rey de Israel es un rey de Judá, no me acuerdo, ahorita se me fue en los nombres, pero le dice, oye, pues vamos a ver si podemos conquistar Nabot de Galat, ¿no? Era esta la ciudad. A ver, y todos los profetas llegan y les dicen, no, ve y vas a triunfar, ve y Dios vas a agarrar y vas a triunfar sobre esta victoria, ¿no? Y el rey de Judá dice, ¿y no hay un profeta de Dios aquí entre nosotros? Sí, conozco a uno, Miqueas de Moreset, pero dice, él siempre me profetiza cosas desagradables. Ay, no hable así el rey, ¿no? Y entonces llega Miqueas y el siervo que lo manda a llamar dice, tienes que decir cosas que agraden a Dios, ¿no? Y empieza el profeta, bueno, sé bien y serás, ve allá y serás prosperado, le dice Miqueas. Y entonces le dice el mismo rey de Israel, ¿hasta cuándo no te voy a decir que me digas la verdad? Bueno, vas a morir en esa batalla, vi al ejército de Israel desparramado. Y le dice la verdad y sucede, realmente sucede. Pero eso lo hizo popular.
nunca nadie va a ser popular si nos dice la verdad. Ahora, ¿dónde puedes tú apropiar el amor de Dios cuando le pides a Dios que hable a tu vida? ¿Tú te crees un creyente con una vida perfecta? Sabemos que no es cierto. El único que llevó una vida perfecta en este mundo fue Jesús. Y aunque nosotros ya seamos salvos ahorita, perfectamente bien sabemos que somos bastante imperfectos y que pecamos cada día. Por tanto, la perfección es en Jesús. Por tanto, el amor perfecto tienes que buscarlo a través de Dios, manifestado en Jesucristo, para que en la medida que tú te vayas creyendo en este amor, tú mismo vayas apropiándolo y creciendo en confianza y en seguridad. Entonces, ¿por qué no confiamos en Dios? Por falta de confianza en su amor. ¿Por qué no lo obedecemos? Por falta de confianza en que Él tiene lo mejor para nosotros y que en sus mandamientos y en lo que Él nos pide es lo mejor, aunque no lo entendamos. ¿Por qué dice la Escritura que nosotros vamos a sufrir por creer en Cristo? El falso profeta dice, vas a ser rico, etcétera, puras mentiras, ¿no? Vas a ser feliz. Y quien entra en la vida cristiana, más bien vemos lo que Jesús dijo, el que no viene en pos de mí y toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, no dice, toma su dinero, toma su cuenta bancaria, ¿no? Y disfruta de este mundo. No, toma su cruz significa que tienes que sacrificar tu vida para seguir la vida de Cristo, tu forma de pensar para aprender la forma como Cristo piensa. Entonces, todas estas cosas involucran nuestra falta de confianza en el amor de Dios. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo en esta confianza, entonces vamos cediéndole a Dios derechos y derechos y derechos. Muchas veces para poder apropiar el amor tenemos que estar totalmente quebrados, como dice el Sermón del Monte, el capítulo 5, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y se puede traducir los que le ceden sus derechos a Dios. Entonces la vida cristiana es una vida, es un proceso donde tú le cedes tus derechos a Dios. Como dijimos el domingo que dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Para que Dios crezca y para que su amor sea una realidad en tu vida, tú tienes que menguar. Si tu forma de ser y de pensar y de vivir la vida hubiera sido exitosa, hubiera llenado plenamente tu vida, jamás hubieras venido a Cristo. Si todos nosotros venimos a Cristo, es porque nos dimos cuenta de que como dirigíamos y manejábamos nuestra vida, era pésimo. Por eso venimos a Cristo. Por eso nos humillamos, por eso buscamos. Y claro, Él ya nos estaba llamando porque nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Pero venimos a Él por esto. ¿Y por qué estando en Cristo todavía crees que los conceptos que antes de Cristo no te hacían felices, ahora te pueden hacer felices? Como le dice Pablo a los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Y este mismo Pablo les dice, tuvimos sentencia en nosotros para que no confiásemos, sentencia de muerte en nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, para poder empezar a experimentar este amor, tenemos que saber que nosotros no hay nada y que por eso venimos a Cristo. Si alguien piensa que en Él hay algo o que Dios lo necesita para su obra, o que Dios necesita sus atributos o sus dones o sus habilidades para su obra, está muy equivocado. Dios no te necesita a ti, te hace el favor de usarte en tu obra, te da el privilegio, como dijeron los discípulos la primera vez que fueron saheridos por causa de Cristo, ahí en Hechos, ¿no? Que eran Pedro y Juan, que los azotaron a final de cuentas porque hicieron un milagro latente. Y salieron ellos contentos de sufrir afrenta por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque se habían identificado con Él, habían apropiado su amor.
no les dolió el sufrimiento y cómo murieron muchos. Pues si quieres saber, ahí está el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Aserrados, vivieron en cuevas y prácticamente muchos desnudos, casi, ¿no? Con frío, con caer, llevar en el mar, ¿cómo se llama? Náufragos, ¿no? Fueron náufragos, etcétera. Ahí está el capítulo 11 de Hebreos. Pero todos creyeron en el amor de Dios, por eso pudieron dar sus vidas. Entonces, para que podamos imitar este amor, tenemos que creer en su amor, y creer en su amor nos va a llevar a no ver nuestra conveniencia en todo, sino el bien de los demás. Esa es una expresión del amor. Ahí está en Cristo. Dios amó y dio. Entonces, cuando tú ves el bien de los demás, ¿qué puede decirte la gente? O sea, si tu amor está siendo manifiesto, ¿quién? Como dice la Escritura, ¿no? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Ven ustedes? Aún si tú estás amando y quieres que la gente reconozca, estás equivocado. No te van a reconocer si los amas. No te van a apreciar si les dices lo correcto. No te van a apreciar si les quieres compartir la luz del evangelio para que salgan de las tinieblas. Se van a resistir. ¿Cómo puedes soportar eso? Solo si amas verdaderamente, como Cristo amó. Cristo amó, y aunque ahí vamos al capítulo de Isaías 53, angustiado, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, fue quitado de juicio, etc. Y lo dice, antes Isaías dice, ¿quién ha creído en el amor de Cristo? Y hablando del cielo, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Entonces, el amor de Dios debe ser suficiente en tu vida. Y es como un vaso. Cuando te saturas de ese amor, entonces empiezas a derramar. Mientras no te satures, vas a demandar hasta que se llene tu vaso. ¿Ves? Entonces, tenemos que meditar mucho en el amor de Dios para apropiarlo. Y entonces podamos actuar correctamente. Si yo creo que una persona me dice algo que está mal en mi vida y confío en que realmente le intereso, la voy a escuchar. Pero si desconfío, entonces claro que no la voy a escuchar. ¿Cuántos de nosotros no recibimos consejos y podemos hasta poner una cara de humildad y de decir, sí, lo voy a hacer externamente? Pero internamente estás diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿No es cierto que la mayoría de los seres humanos somos así? Unos te replican, unos te pueden debatir abiertamente, otros no dicen nada. Acuérdense del dicho ese, Pedro que ladra no muerde, ¿no? Es peor el que no dice nada que el que se defiende. Pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Por eso, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestros estudios, nosotros tenemos que orar unos por otros para empezar. Tenemos que orarle a Dios para que Él ilumine a las personas que dan el estudio, para que Dios los guíe, para que sean un instrumento de Dios para hablar a nuestras vidas. Hazte esta pregunta. ¿Tú has orado por esto?
Y si has orado por esto, has creído todo lo que se dice en un estudio amparado por la Biblia, al grado que te lleva a modificar tu vida, ahí es donde te puedes probar si realmente estás creyendo en el amor de Dios. Recuerda que Dios purifica y limpia. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Eso dijo Jesús. Y todos los creyentes estamos en un proceso de limpieza, de depuración de la maldad que hay en nosotros. Porque Dios quiere hacernos semejantes a Cristo. En la medida que nosotros seamos semejantes a Cristo, vamos a hacer correctamente su obra. ¿Por qué Pablo tuvo que decir, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo? Pablo no era tan apreciado. Fue un gran apóstol con el mismo ímpetu que persiguió a la iglesia. Con ese mismo ímpetu se entregó a la obra de Dios cuando Dios se le presenta y le habla en el camino. Y desde entonces su vida cambió, pero siguió teniendo ese ímpetu. Estaba equivocado y Dios se lo hizo ver. Y a partir de que él vio las cosas en forma correcta, todo ese celo, toda esa pasión, lo usó para servir a Cristo. Por eso él mismo pudo decir, yo he trabajado más que todos, dice, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Claro, porque al que mucho perdonó, mucho se le amó. Él mismo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero lo hice en ignorancia y por eso Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, ponte a pensar, por ejemplo, tú estás en una iglesia y de repente te empiezan a incomodar personas. ¿Nunca te has preguntado por qué una persona o esta persona me puede incomodar? De hecho, pasa una cosa muy importante. Siempre el que vive más para Cristo va a incomodar al que vive menos para Cristo, aún como creyentes. El que más se entrega va a incomodar al otro. Y además aún puede suscitar envidias y el otro puede exagerar cosas, o sea, mentir en su vida, mentirse a sí mismo para igualar al otro. Pero ya está la envidia. Pero el que busca lo que es de Cristo se va a gozar del progreso de otro. Se va a gozar de una gran predicación de otro, de que otro habla más de Cristo. Le puede pedir a Dios que lo use como el otro, pero se va a gozar. Entonces ahí está la diferencia entre un creyente más espiritual que uno menos espiritual, entre una iglesia espiritual y una iglesia menos espiritual. La diferencia es el amor, el verdadero amor. O sea, la gente usa la palabra amor de una manera tan superficial. Y la mayoría de los que dicen que aman, o la mayoría de los que demandan ese amor, ni siquiera lo conocen. Porque el amor da. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor. ¿Qué de esto no hay en tu vida? De una persona que no comprende esto puede levantar situaciones que dividan a la iglesia. En Judas dice, hablando de estos individuos, pero estos son los que causan divisiones.
los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Ven ustedes? El amor edifica. El falso amor destruye. Entonces, para poder imitar ese amor de Dios, tenemos que trabajar en nuestra vida. Ahora, ¿de qué manera puedes tú trabajar? La clave te lo da de 1 de Juan 5, cuando te dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Te lo dicen atrás. Hermanos, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en Él y en nosotros, que os améis unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa mató a su hermano? Porque sus obras eran justas y las de él eran impías, o sea, las de él eran injustas. Ahí está. Pero el mandamiento es amarnos. Ese es el sello de la iglesia. Ahora les decía yo, ¿cómo puedo apropiar este amor? Precisamente buscándolo a través de la Escritura. Buscándolo. Buscando en cada acción de Dios cuál es el sentido de su amor. A veces nos asusta leer el Antiguo Testamento porque vemos que Israel conquistó, mató, destruyó ciudades, etc. Pero nunca vemos que hubo un tiempo de misericordia previo. Si bien es cierto que Dios le prometió la tierra a Israel, Él trató duro con Israel. Y desde antes Dios se habló, desde que estaba Abraham, luego Isaac, que estuvieron en la tierra de Canaán y tuvieron envidias, etcétera, pero bueno, Dios los protegió, etcétera. Y luego se van 400 años de Egipto, esclavizados. ¿Ustedes creen que no fue ese un tiempo para que meditaran en sus caminos? Ok. Salen de Egipto. Iban a entrar directamente a la tierra prometida, pero dudan. Se dejan ir por el comentario de 10 de los 12 espías y dudan. ¿Y cuál fue el castigo? Pues es cada año de los 12 espías estuvieron inspeccionando. Será un año por día. Cada uno de los días será un año por día. 40 años. Y vemos cómo en la Escritura se cumplieron exactamente los 40 años. Inmediatamente cumplidos los 40 años, Josué metió a Israel. Empezó a meter a Israel en la tierra de Canaán. Todo este tiempo, no pudieron haber meditado en sus corazones y haberse arrepentido. Claro, uno que otro, ¿no? Rahab la ramera, que por su fe no nada más fue salvada y de su familia, sino que además tuvo el privilegio de estar en la línea mesiánica. Ruth la moabita, ¿no? Los gabaonitas que, aunque usaron mentiras y todo para que no los mataran, vivieron porque sí tuvieron temor. Es mejor vivir como esclavo que ser muerto, ¿verdad? Pero todos los demás endurecieron su corazón. Ahora, estábamos en el punto.
O sea, Dios siempre da la oportunidad. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y no quisieron. Al faraón le dio la oportunidad de arrepentirse y no quiso. ¿Cuántas veces no le dio Dios la oportunidad a Israel? Nosotros estamos llenos de oportunidades. Si ya somos creyentes, de cambiar. ¿Cuántas veces no pasamos días, meses y años arrastrando debilidades en nuestra vida por falta de confiar en el amor de Dios? Cuando Dios nos pide que cambiemos para bendecirnos, para poder darnos una vida más plena, claro. Al no creer en su amor de Dios, te agarras de lo que conoces, de lo que este mundo te enseñó. Este mundo nos enseñó que la felicidad estaba en el pecado, que la felicidad estaba en el egoísmo, que la seguridad estaba en la mentira. Si no, vean a Putin, vean las noticias, puras mentiras. Y hay uno que otro que le cree. Pero, ¿ustedes no creen que él se cree sus mentiras? Claro que sí. Ese es el problema. Es lo que este mundo nos enseñó. Entonces, si yo no creo en el amor de Dios, me voy a aferrar a lo que sí tengo. Y así no voy a crecer espiritualmente. Si yo he conseguido a través de mi vida muchas cosas por la manipulación y no confío en el amor de Dios, aún en la obra de Cristo voy a usar la manipulación para obtener lo que yo quiera. Y en la manipulación no me va a importar pisotear a los demás con tal de yo obtener lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta del error tan grande? Pero es por falta de confiar en el amor de Dios. Te estás aferrando a lo que conoces porque no has incursionado en todo lo que Dios te quiere dar. ¿Saben ustedes qué nos dio Dios en Cristo? Todo. Todo. Ya lo tenemos todo. Pero tenemos que aprender a entender que tenemos que salirnos de la mentira del mundo. Satanás es padre de mentira. Y usa a los incrédulos para cumplir sus fines, pero también usa y manipula a un creyente que no ha puesto su fe y su esperanza en forma plena en Cristo. Lo que tú no creas de Cristo va a ser un campo vacío donde le estás dando oportunidad al diablo de actuar en tu vida. Lo que tú le creas a Cristo va a ser un campo fortificado, donde los muros son la palabra de Dios y las promesas que has creído. Y la seguridad es tu obediencia. Si tú no le crees a Dios, estás fuera de esa área de protección y estás sujeto a agentes externos. No sabemos cuántos ángeles caídos haya, pero son miles, son millones. Y todos están para que la gente no se convierta o para impedir que un creyente se entregue. Porque ¿qué significa un creyente entregado? Almas para Cristo. Crecimiento espiritual. Luz que ilumina a los demás. Eso significa un creyente entregado. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible porque no apropiemos su amor, porque no nos entreguemos, para que no dañemos su obra malévola. ¿Ven ustedes? Su trabajo es anularnos.
es hacernos dudar del amor de Dios, es hacer que tengamos nuestra vida, tomemos nuestra vida en nuestras manos. ¿Qué pasa cuando un creyente cae en tentación y cae en un pecado? Tomó su vida en sus manos. ¿Dudó del amor de Dios? Recuerden, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta que la concupiscencia da luz al pecado y el hecho consumado da luz a la muerte. Por eso Jesús habló de que lo que tú piensas es tan pecaminoso como las acciones. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Si tú a lo mejor no te atreves a robar, pero si piensas en robar o etcétera, pues ya estás pecando en tu corazón. ¿Por qué una persona roba? Porque tiene falta de confianza en el amor de Dios, porque no cree que Dios pueda suplir lo necesario. ¿Y qué contrarresta esto? La promesa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Ves? Todo está en la confianza en el amor de Dios. Entonces, para poder apropiar el amor de Dios, tenemos que buscarlo a través de la palabra. Tenemos que ver el sentido de sus acciones en el Antiguo Testamento, que todas involucraban el amor. La próxima vez, vamos a ver la próxima vez la bondad de Dios y luego vamos a ver la justicia de Dios, que es un punto muy importante. Ese es un poquito largo. Ojalá lo podamos ver en una sola sesión. Pero por ahora es muy importante que nosotros empecemos a buscar, escudriñar, a creerle a Dios. Y en la medida que lo empieces a hacer, que lleva implícita la obediencia a lo que Él te muestra, en esa medida tu confianza va a ir creciendo y tú vas a ir dejando todas aquellas cosas que te pueden estorbar para la entrega. Recuerda un eslogan que usamos: si Cristo brilla en nuestras vidas, el mundo se opaca. Si el mundo brilla, es que Cristo está opaco. Entonces, meditemos en el amor de Dios. Y recuerden, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán sus ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Pero cuando tú crees en este amor, lo que no te importa lo que demás piensen, sino lo que te importa es hacer la voluntad de Dios, por sobre todo. Entonces nada te moverá. Afirmarás tu rostro como una piedra para cumplir la obra de Dios. Tendrás cada día sentencia de muerte en ti mismo, como dice el capítulo 1 de 2 de Corintios, para que no confíes en ti mismo. Y entonces podrás expresar ese amor con libertad. Pero mientras no lo hagas, vas a tener muchos problemas. Vas a errar en muchos pensamientos. No te lo permitas. Porque no nada más vas a afectar tu vida, sino la de los demás. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio y darte gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo que decirnos. Y en este atributo comunicable del amor, ahora hemos comprendido un poco más profundo la importancia de creer en este amor. Te queremos pedir, Señor, que tú sigas trabajando por medio de tu Santo Espíritu en quitar todo estorbo que nos impida apreciar y apropiar este amor.
ya que ese es el verdadero tesoro. Y que, como dice la misma parábola de la perla del gran precio, quien encontró esa perla en ese campo fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Sabemos que para poder aprender y apropiar y apreciar este amor, tenemos que hacer a un lado todo lo que puede estorbar esto. Porque sabemos lo que tú nos pides que dejemos es porque tienes mejores cosas que darnos. Así es tu amor. Pero tristemente no entendemos muchas veces, Padre, que las riquezas de tu gracia no tienen un valor incalculable, pero son muy diferentes a como tenemos estructurada nuestra mente. Cambia nuestra mente, Padre. Haznos ver como tú ves. Y sabemos que todo eso solo lo vamos a lograr cuando aprendamos a mirar las cosas a través de la revelación de tu palabra bendita. Por tanto, te pedimos que nos ilumines, que pongas en nosotros el deseo de leer la Biblia, de meditar en ella, de escudriñar en ella. Porque entonces todo lo que tú nos reveles en los estudios y todo vamos a aprovecharlo mucho más. Danos amor en nuestra iglesia los unos por los otros. Ese verdadero amor que edifica y no el falso amor que destruye o que nos consiente en nuestro pecado y en nuestro egoísmo. Destruye eso en nuestras vidas, te lo pedimos, Padre. Y no dejes de bendecir a nuestra iglesia. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.